Bien, señores, ya estamos de vuelta así del break. Espero ya que estén en línea para continuar con este segundo bloque, como lo habíamos dicho, de lleno ya a tener un primer acercamiento en MATLAB. Entonces, esperando ya que estén todos, vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Y nos vamos a ir a MATLAB. Ya. Ok, vamos entonces a compartir pantalla. Y estamos en el ambiente de trabajo de MATLAB. Entonces, para empezar, vamos a irnos a Simulink. Vamos a generar una ventana en blanco, digamos. Y vamos a insertar una planta de prueba. Vamos a buscar algún, en elementos continuos, algún bloque de, por ejemplo, de función de transferencia. Vamos a agrandar un poco esto. Por ahí. Vamos a ir a buscar un visor, una fuente, ¿cierto?, para energizar esta planta. Y vamos a buscar una ganancia también. Por acá en elementos matemáticos. Ahí. Bien, entonces vamos a conectar, ¿sí?, esta de una manera bien sencilla, ¿cierto? Esta planta, una planta cualquiera, una planta de prueba, ¿cierto? Y vamos a hacer un primer ensayo en lazo abierto. Vamos a aplicar, sí, una carga de tal manera, obviamente, que podamos ver cómo se desempeña cuando se le aplica una carga, ¿sí? Vamos a necesitar acá otro step por el momento. Control C, Control V. Y vamos a insertar acá una carga. Vamos a girar un poco estos signos, ¿sí?, para insertar esta carga. Ya, por el momento, ¿cierto?, lo único que estamos haciendo es, ni siquiera hemos hablado, digamos, de algún tipo de magnitud deseada. Simplemente vamos a trabajar con valores unitarios por el momento, con un step que parta en 0. Y vamos a aplicarle acá una carga al sistema de tal manera, ¿cierto?, de probar, digamos, cómo evoluciona. Esta carga va a ser en oposición, ¿cierto? Y vamos a pensar, ¿cierto?, desde el punto de vista de diseño, siempre en un valor, ¿cierto?, alrededor del 10% del valor deseado, como para probar cargas, no 40% ni 50%, porque podemos quemar la planta, ¿cierto?, si es que estuviésemos hablando de una planta real. Y vamos a aplicarla acá, ¿cierto?, cuando tengamos la seguridad que ya se ha superado el transitorio, ¿cierto?, para analizar las cargas de prueba, ¿cierto?, tenemos que aplicarlas cuando estemos seguros de estar en el estado estacionario. Yo voy a suponer más o menos que aquí a los 5 o 6 segundos ya vamos a estar en estado estacionario. Vamos a abrir acá el visor. Vamos a hacer una primera prueba. Sí, vamos a ejecutar. Y tenemos esta respuesta, ¿sí?
vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a aplicarle una comparación con en este caso el escalón está cumpliendo la función de señal de mando, ¿cierto? Y a su vez set point. Por el momento es solamente un valor unitario. Aquí todavía no estamos haciendo ningún análisis particular. Ya, vamos a conectarnos por acá. Ya, y ahí tenemos, digamos, la respuesta del sistema. Esta es una planta sencilla, obviamente, la que está ahí, digamos, por defecto en el bloque solamente, de primer orden, en fin, no tiene pérdidas, tiene una ganancia estática de 1, pero para hacerlo más interesante, vamos a generar una pérdida, ¿ya? De tal manera que no sea una ganancia estática 1. Si fuese un invernadero, por ejemplo, que tuviese una pérdida en las paredes, en fin, un 0,9, 0,8, vamos a poner acá una relación de 24:30. Esto es una planta bien conocida, digamos, y pongámosles también oscilaciones, ¿sí? De tal manera que podamos ver, digamos, la evolución, digamos, y a su vez exigir más también a los controladores que vamos a analizar. Ya, entonces ahora veamos qué está pasando. Perfecto, aquí ya tenemos entonces el resultado, ¿cierto? Estamos partiendo desde lo más básico, la línea en amarillo, ¿cierto? Es el escalón de entrada, que en este caso, ¿cierto? Equivale a la señal de mando, set point y referencia, es lo mismo en este caso. Y tenemos acá la respuesta en azul, ¿cierto? Que vendría siendo de la planta. Vamos a poner un poquito más gruesas estas líneas para que se vea mejor. Por ahí. Y vamos a mejorar también la resolución numérica, porque ahí ustedes ven está como un poco como a tramos, digamos, lineal a tramos esta curva transitoria, no nos sirve mucho, digamos, de esa manera, así que vamos a hacer acá un pequeño ajuste en la resolución numérica, donde dice detalles de la resolución, el máximo paso, aquí, bueno, esto es bien personal, digamos, la exigencia del máximo paso, en fin, pero generalmente yo trabajo aquí con 10 milisegundos para plantar relativamente rápidas. Esto sería 1 exponente menos 2, por ejemplo. Sí, y la idea, digamos, que nos ayude un poco a suavizar un poco la parte transitoria, las zonas transitorias, ¿cierto? Como lo estamos viendo acá. Ahí ya podríamos decir, ¿cierto?, que tenemos una curva más suave. Bien, acá todavía no hay control, tenemos una planta de prueba en donde, ¿cierto?, le aplicamos una entrada. Lo ideal, ¿cierto?, es que esta línea que está en celeste coincida con la línea que está acá en amarillo. Por lo tanto, vemos que hay un delta, ¿cierto?, antes de aplicar la carga, porque a los 6 segundos aplicamos la carga. Hay oscilaciones, hay un delta, y en el momento que se aplica la carga, se crea, digamos, un offset o delta mayor, más grande, ¿cierto? Y no hay recuperación alguna, ¿sí? Esa es la planta, digamos, estamos probando la planta en vacío, ¿no? O sea, en lazo abierto más que nada. Vamos ahora a poner, digamos, a disponer esta planta con realimentación. ¿Sí? Vamos a poner acá un comparador.
Le ponemos signo menos acá a la realimentación y vamos a insertarlo por acá. Y tomamos la realimentación y vamos a hacer algo más también, que sería lo siguiente. Control C, Control V, y vamos a poner esa ganancia ahí. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una planta y yo puse una ganancia acá, y la ganancia con valor unitario, la dejé con ese valor 1. O sea, alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué si es 1? O sea, da lo mismo. Pero efectivamente, ¿cierto? Una planta, para hacerla funcionar, generalmente necesitamos un actuador. Es raro, ¿cierto?, cuando ponemos la señal directa, una señal de mando, ¿cierto?, directamente a una planta. Entonces, esta ganancia que aparece acá simplemente me está cumpliendo la función de actuación, como un aislante, digamos, de potencia, en otras palabras. Acá está el actuador, ¿cierto? Pero ahora que yo puse un controlador, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos cerrando el lazo y ambos tienen ganancia unitaria, ¿cierto? Este controlador es un controlador que tiene una ganancia unitaria y este es un actuador. Simplemente estamos generando la retroalimentación y vamos a ver qué nos entrega, digamos, el sistema. Y ahora tenemos este resultado. La curva que está acá en el lado derecho, ¿cierto?, es la curva con realimentación. Y lo primero que podemos ver, ¿cierto?, es que este offset o delta o error en estado estacionario creció bastante al realimentar, ¿cierto? Y inicialmente podríamos decir que el sistema está dañado o que no hay aspectos positivos, pero sí, ¿cierto?, tenemos corrección. Porque si ustedes observan acá, en el primer caso, al aplicar la carga, el sistema no hace absolutamente nada en términos de corregir o intentar corregir la carga aplicada. Sin embargo, ¿cierto?, acá, en el caso, digamos, del sistema con realimentación, efectivamente hay una acción correctiva, ahí hay un transitorio, ¿cierto? Y finalmente el sistema alcanza un estado estacionario, ¿cierto? Pero con corrección. Si bien no llegó al valor que tenía antes de la carga, podemos ver que sí hay corrección. Entonces ahora a este controlador vamos a darle una ganancia, ¿cierto?, un poquito más alta, diferente de 1, una ganancia de valor 10, y tenemos acá ahora el resultado, ¿cierto?, en donde si nos fijamos en el estado estacionario, ¿cierto?, estamos mucho más cercanos al valor deseado que con respecto al caso anterior. Acá tenemos un delta que va de 0,8 a 1 y acá podría ser, no sé, de 0,9 o un poco menos, ¿cierto?, a 1. Se aplica carga, ¿cierto? Y efectivamente hay corrección, ¿cierto? Bastante más corrección que en el caso anterior, que definitivamente no hay corrección. ¿Qué es lo perjudicial? ¿Cierto? Las oscilaciones que empiezan a aparecer, que eso es propio del controlador proporcional, ¿sí? Ya, entonces ahora, ¿cierto? Todo esto un pequeño recordatorio, ahora vamos a ir al PID. Aquí vamos a buscar un PID, digamos, de biblioteca para que, ¿cierto?, nos sintonice y nos entregue la curva con el mejor resultado. Entonces, esto lo podemos encontrar acá en elementos, en la biblioteca de elementos continuos, y donde vemos acá controlador PID, ¿cierto? Lo arrastramos, lo vamos a insertar acá en el diagrama, ¿cierto? Y
acá el toolbox está listo, viene todo, digamos, llegar y hacer clic solamente. Aparece, digamos, una estructura de PID en paralelo, lo vamos a dejar todo por defecto, ¿sí? Y lo único que vamos a hacer, ¿cierto?, es aplicar acá, apretar el botón donde dice Tune, ¿cierto? Este es el tuning, ¿cierto? El tuning de sintonía, y vamos a ejecutarlo para que se abra el toolbox y nos calcule automáticamente una curva, la mejor curva de respuesta. Ahí el PID es un rescate de la planta, una linealización según corresponda, y nos va a dar acá un resultado en la pantalla. Perfecto. Ya, aquí está entonces el resultado del PID. La curva que está con línea continua, ¿cierto? En la curva sintonizada, ¿cierto? Esta primera curva de acá es la curva, digamos, que lee el sistema, digamos, en una primera instancia, y la siguiente, como les digo, la que está sintonizada. Acá uno puede modificar también parámetros si lo desea, pero o bien aumenta el error o aumenta el sobrepaso, y este toolbox como que lo que busca, ¿cierto?, es optimizar de tal manera de dejar un mínimo de error con un mínimo de sobrepaso. Entonces nos vamos a quedar con esta curva, ¿cierto?, la curva sintonizada. Vamos a actualizar los valores, ¿cierto? Ahí ya aparecen las ganancias del PID ya actualizadas, ¿sí? Ponemos un OK acá y vamos a ver el resultado. Y acá vemos, ¿cierto?, el resultado del controlador PID, ¿sí? Abrimos el caso anterior, este es solamente el proporcional. Acá ya tenemos el PID completo, en donde, ¿cierto?, a través de la acción derivativa se suavizan los efectos, digamos, de las oscilaciones transitorias. A través de la acción integral, ¿cierto?, se corrige todo lo que es el estado estacionario. Acá vemos carga aplicada y vemos cómo el PID, ¿cierto?, corrige la carga. Se genera acá un transitorio que es no normal, ¿cierto? Y luego tenemos acá un estado estacionario, digamos, con error prácticamente cero, ¿sí? Entonces, esto es lo tradicional, aquí no hay nada nuevo, esto es lo que ya conocemos, ¿cierto?, con respecto a la acción del controlador PID, que es bastante buena, o sea, no podemos decir que de ninguna forma está mal, digamos. Es una curva, digamos, bastante buena. Bien, ahora, nuevamente vamos a hacer un copy-paste, y ahora nos vamos a ir a algo nuevo, ¿sí? Vamos a dejar ahí para reemplazar el PID, y nos vamos a ir a lo siguiente. Primero, antes de irnos al bloque de Simulink, vamos a escribir acá en la línea de comando MPC MPC Designer, es decir, diseño de controladores MPC, ¿sí? Hacemos un Enter y se nos abre la siguiente ventana, que corresponde al toolbox de MPC, al toolbox, ¿cierto?, para diseñar controladores predictivos. Y como les decía, ¿cierto?, en la actualidad es muy sencillo, es bastante fácil, mucho más cercano, ¿cierto?, hacer un diseño con muy poco, en realidad invirtiendo un tiempo bastante pequeño respecto a lo que había que hacer antes, cuando no estaban las bibliotecas, ¿cierto? Había que hacer toda una definición de funciones, etc. Don Alexander, cuénteme. Profe, ¿cuál fue el comando que puso? Es que no me aparece. ¿Perdón? ¿Cuál fue el comando que puso? Es que no me aparece.
Es decir, usted escribe MPC Designer y ¿qué le sale algún error? No, me dice que necesito un producto, el modelo predictivo de Toolbox. Ah, ya, ya. Entonces tiene que instalarlo. Sí, efectivamente. Ahí les recomiendo, ¿cierto? En MATLAB uno lo puede personalizar, puede ir instalando los toolbox a medida que los va necesitando. No es necesario instalar todos los toolbox, porque igual se pone pesado ahí el programa. Pero a medida que le vaya pidiendo, ¿cierto? Vaya al instalador de MATLAB y hace clic ahí en el toolbox que corresponda. En este caso, claro, se necesita el MPC Designer. Ajá. Y ahí, una vez instalado, ¿cierto? Les aparecería este esquema que estamos viendo acá. MPC Designer, correcto. Bien, dando una mirada rápida a este toolbox, ¿cierto? Tenemos una primera etapa que es para ingresar la planta o el sistema que uno desea controlar. En esta parte donde dice MPC Designer, uno aprieta este botón donde dice estructura, ¿cierto? Del MPC, y aquí va ingresando los datos, ¿cierto? Correspondientes. Si tiene una planta acá en el workspace, la ingresa, etcétera, en fin, y hace una definición, aprieta el botón donde dice definir e importar, ¿cierto? Y el sistema hace un rescate y linealización de planta, etcétera, y establece ahí un punto de operación de trabajo, digamos, para el diseño. Internamente, este MPC obtiene lo que se llama la representación en espacio de estados, ¿cierto? De la función de transferencia o de la planta en general. Hay otra ventana que es la ventana del tuning o el tuning, ¿cierto? Donde uno sintoniza. Acá este toolbox no es como el PID, digamos, donde ahí el PID trae un ajuste numérico y le da la mejor curva sintonizada. Acá no. Acá uno tiene que diseñarlo, sintonizarlo, ¿cierto? Para obtener un resultado adecuado. Y luego hay un visor, digamos, que en realidad una herramienta, digamos, para disponer las ventanas de visualización. Este es el toolbox, ¿ya? Sin embargo, yo les recomiendo cerrar el toolbox, ¿cierto? Si es que lo han abierto desde acá, y trabajarlo directamente desde el Simulink. Es decir, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la biblioteca, y en la biblioteca de Simulink, si nos desplazamos, ¿cierto? Donde está la letra M, esto está por orden alfabético, vamos a encontrar, ¿cierto? Una biblioteca que dice Model Predictive Control Toolbox, ¿sí? Control, ¿cierto? O Toolbox de control predictivo. Acá tenemos varias herramientas y a nosotros nos interesa simplemente la herramienta donde dice MPC Controller, esta que está aquí. Donde dice MPC Controller, vamos a arrastrar, ¿sí? Y ahí tenemos el bloque del controlador predictivo. Antes de trabajar con el primer diseño, vamos a hacer una configuración para eliminar una entrada, ¿ya? Esta entrada que está acá, este MD. ¿Por qué? ¿Qué entradas tiene este MPC? El MPC tiene la entrada de la referencia, ¿cierto? O set point. Tiene el MO, que es la medida de las salidas. Este es el output de la planta. En otras palabras, esta es la señal de realimentación, ¿sí? Tiene esta salida, que es el MB, que es el mismo MB del PID de cualquier controlador, es decir, la variable manipulada. Hasta ahí todos conocidos. Pero también trae una entrada que es MD, que es medida de las perturbaciones, ¿sí? ¿Por qué trae esta entrada? El controlador predictivo, ¿cierto? Trae, como para optimizar más su desempeño, trae una entrada en donde uno le puede proporcionar información de la carga que se le está aplicando al sistema.
Por lo tanto, si nosotros sabemos qué carga se le va a aplicar, o conocemos, tomamos ahí una medición de carga, podemos tomar esa señal e ingresarla directamente acá, ¿sí? Y va a funcionar mejor todavía. Pero pero ¿qué es lo que quiero hacer yo, digamos? ¿Por qué la voy a sacar? Voy a hacer lo siguiente, doble clic, y donde dice acá medida de las perturbaciones, voy a sacarle el ticket ahí. Voy a poner aplicar, y quedó como un controlador normal prácticamente. Ahora, ¿por qué hice eso? ¿Por qué le quité estos atributos? Para que comparemos, ¿cierto?, en igualdad de condiciones con el PID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el controlador predictivo tiene sus ventajas. Si le ponemos además la detección de la carga, ¿cierto? Sería como de alguna forma estar como haciendo trampa con respecto al PID, como para dejar en desmedro al PID, en otras palabras. Entonces, para que comparemos como más menos, ¿cierto? Más menos de manera más equitativa, más en igualdad de condiciones, le vamos a quitar la medida de las perturbaciones para que trabaje, digamos, tal cual como tiene que trabajar el PID. Por otra parte, si ustedes se fijan, el controlador MPC ya trae internamente incorporado un comparador, ¿sí? No hay que poner comparador como en el caso del PID, que hay que generar un error directo al bloque. Acá no, hay que entrar, digamos, la referencia y la referencia acá y la realimentación. Entonces vamos a borrar, ¿sí?, este bloque PID. Vamos a poner acá el bloque del MPC. Y acá no vamos a necesitar el error, ¿sí? Pero no vamos a borrar este bloque para después ocuparlo y obtener, digamos, un vector del error, ¿ya? Para después obtener algunos datos, en fin, que nos puedan servir para comparar el error. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, un terminador, ¿sí? Ahí, para que simplemente no quede en el aire y no nos vaya a arrojar algún error ahí en la resolución numérica. No tiene ningún otro sentido, digamos. Y ahora vamos a poner la referencia, ¿cierto?, a la entrada del controlador. Y por otra parte, ¿sí?, vamos a poner la realimentación. Acá en el MPC la realimentación viene por acá arriba, así que vamos a conectarla por acá. Voy a ordenar un poco esto. Ya, por ahí lo vamos a dejar. Esto podemos hacer un subsistema y poner cambiar este nombre, ponerlo acá abajo para realimentar, en fin, como ustedes quieran, pero yo lo voy a dejar así por el momento. Ya. Ok, entonces acá tenemos el bloque MPC, pero todavía no tenemos el controlador porque no lo hemos diseñado. Entonces, desde el mismo Simulink, vamos a hacer clic, ¿cierto? Doble clic, perdón, y donde dice Design, aparece MPC Controller, ¿cierto? Acá está en blanco porque no hay controlador todavía. Y en Simulink vamos a apretar el botón donde dice Design. Ajá. Apretamos este botón y se abre el mismo toolbox, ¿cierto? Que yo lo abrí desde la línea de comandos con el nombre MPC Designer, pero ¿cuál es la ventaja de abrirlo desde Simulink? Es que al rescatar la planta, el toolbox hace una lectura de todo al alrededor de la planta. En este caso la planta es sencilla, pero en otros casos donde tenemos mucho más elementos conectados, el toolbox hace la lectura de todo. Entonces vamos a hacer un primer diseño y nos vamos a ir a apretar el botón MPC estructura, ¿sí? O estructura del MPC. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que se diseña en el PID? Yo estoy partiendo acá directo con un diseño, ¿sí?
La próxima clase vamos a abordar algunos elementos asociados al horizonte de predicción, en fin, algunos conceptos un poquito más asociados al controlador. Pero ahora lo que es necesario saber, ¿cierto?, es que el controlador predictivo es discreto, funciona de manera discreta, ¿ya? En tiempos discretos. Entonces se necesita un muestreo, ¿sí?, para trabajar, porque esto va iterando, va trabajando de manera iterativa. Supongamos, ¿cierto?, que nosotros no sabemos de qué se trata, digamos, la planta, y lo dejamos con este 1 que está ahí. ¿Qué significa ese 1? Que el tiempo de muestreo va a ser cada 1 segundo. Y si ustedes se dieron cuenta, acá en la curva, aquí en 1 segundo, tenemos una variación, pero enorme, enorme, enorme de datos. Así que 1 segundo obviamente va a ser un tiempo que no corresponde, pero no importa. Veamos qué pasa si lo dejamos con 1 segundo, y lo demás lo dejamos todo por defecto, porque el mismo Toolbox lee desde dónde salen los datos de la realimentación, ve de dónde, hacia dónde va a aplicar la variable manipulada, etc. Entonces yo voy a poner aquí, voy a apretar el botón donde dice definir y linealizar, y el Toolbox hace una lectura de la planta, extrae, ¿cierto?, todas las características, hace una linealización de la planta, etcétera, etcétera, y nos va completando, digamos, la estructura, digamos, asociada al controlador. Ahí hay que esperar un momento, ¿cierto?, que haga la extracción de los datos. Y acá ya tenemos una planta, ¿cierto?, que ya está ingresada. Recuerden que el controlador predictivo sin modelo no puede predecir. Y acá tenemos el controlador, un primer bloque, digamos, que en realidad no es la curva óptima, porque en realidad uno tiene que setearlo. Aparecen escenarios. Donde dice escenario 1, esta es la respuesta del controlador, y donde dice escenario 1 output, el primero es el escenario 1 input, y donde dice escenario 1 output, ¿cierto?, se trata de la respuesta de la planta. Esto es un simulador interno que trae el Toolbox, un simulador aproximado, ¿cierto?, que obviamente para verificar efectivamente después el funcionamiento hay que exportarlo, digamos, al Simulink y revisarlo, digamos, en Simulink. Esto es lo que tenemos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, efectivamente, acá tenemos el funcionamiento del controlador en términos de segundos, ¿sí? Acá hay una entrada, ¿cierto? Y hay una reacción de planta mucho después, con un desfase de 1 segundo. ¿Qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? Está la sintonía, ¿cierto?, en donde en el tanning uno lo que hace es trabajar con varios aspectos. Uno es el tiempo de muestreo, que les recomiendo no modificarlo acá. Otro elemento es lo que se llama horizonte de predicción, otro elemento es el horizonte de control, y lo que es la resolución numérica en términos de resolución agresiva o robusta, y estimación de estados rápido o lento. Supongamos que tenemos listo nuestro controlador. Obviamente acá no hemos hecho ningún diseño, pero vamos a hacer una exportación, ¿cierto?, para ver cómo es el procedimiento. Yo voy a poner acá actualizar el bloque, ¿sí?, y va a aparecer acá en el workspace, ¿cierto?, MPC1. Ahí está. Y por otra parte, aparece el MPC1 aquí incrustado ya en el bloque del controlador MPC. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba sabiendo que va a salir algo malo, porque obviamente todavía no lo hemos diseñado. Y veamos qué es lo que pasa. Ya, acá está el resultado del controlador predictivo, pero no está diseñado, o sea, tenemos que diseñarlo. Si comparamos con el PID, ¿cierto? Obviamente hay más oscilaciones acá, etcétera. Se demora en corregir, pero aún así no está tan mal, porque tenemos un estado estacionario antes de la carga, digamos, que es bastante bueno. Y ahora vamos a hacer un diseño, digamos, como corresponde.
Vamos a volver al toolbox. Esto está... Esto está acá. Aquí. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tiempo de muestreo, porque este tiempo de muestreo no nos sirve, ¿sí? No nos sirve. Ahora, les recomiendo no hacer cambios de muestreo acá, porque después cuesta mucho, mucho sintonizar. Uno podría hacer ahí un cambio de muestreo, ¿cierto? Y dejarlo de esa manera, pero sin embargo no se los recomiendo. Aquí uno ve una respuesta mucho mejor, ¿cierto? En fin, hay una reacción más favorable, en fin. Pero yo lo que les recomiendo es cerrar el toolbox, cerrarlo por completo, ir al bloque MPC, borrar MPC1, poner aplicar, ¿cierto? Poner OK y partir desde cero. ¿Por qué partir desde cero? Porque en muchas ocasiones, ¿cierto? Uno cuando hace una modificación del muestreo dentro del toolbox, muestrea perfectamente el controlador. Le hace un muestreo diferente al controlador, que no está mal, está bien. Pero la planta ya quedó muestreada con otro tiempo. Entonces, para hacer un muestreo, digamos, coherente, de tal manera que la planta esté alineada con el controlador, ¿cierto? Vamos a hacer un nuevo diseño. Ahí, para que se abra de nuevo el toolbox, ¿sí? Y donde dice MPC estructura, aquí vamos a poner el tiempo. Yo voy a poner un tiempo, fíjense, más o menos haciendo una estimación bien general acá de la curva. Perdón, denme un segundo porque tengo abierto acá estas ventanas. Ahí está. En un segundo, ¿cierto? Tengo bastantes variaciones de datos. Podría pensar en 0,1 segundo, aquí estaría tomando 10 datos en un segundo. Lo encuentro poco. Voy a tomar 100 datos, 0,01 segundo, que va a ser un poco más continuo, y considero que eso va a estar como bastante bueno, digamos, o al menos va a ser suficiente. Entonces ahora volvemos al toolbox, que lo tenemos por acá. Ahí está. Y ya, ahí había abierto de nuevo. Vamos a poner acá el tiempo de 0,01 y vamos a hacer todo esto de acá lo dejamos tal cual, ¿cierto? Y a ver, esto de acá lo dejamos igual, todo por defecto. Acá tenemos un diagrama, no lo había mostrado esto. Simplemente es el diagrama donde dice que el MPC tiene una variable manipulada, una salida, porque es una planta CISO, ¿cierto? Y la planta a su vez tiene una salida que corresponde a la realimentación. Esta es la medida de la realimentación. Y no tenemos ninguna entrada, digamos, adicional correspondiente a medida de las cargas. Ya acá no le estamos aplicando nada al sistema para, obviamente, no darle tantas ventajas al controlador predictivo. Bueno, vamos a definir y linealizar y veamos, digamos, si nos da, digamos, un resultado, digamos, que podamos trabajar mejor. Ya, a ver, aquí tenemos, ya, fíjense que no tomó el 0,1, ¿sí? Vamos a cerrar de nuevo. En esta última versión me ha pasado esto unas cuantas veces, como que no me lee de inmediato acá el tiempo de muestreo. Profe, creo que es antes de abrir el bloque de Toolbox. ¿Perdón? Que por ejemplo, cuando le di al bloque de MPC que está en el Simulink, ¿Sí? me aparecen condiciones por default, que ahí fijes el tiempo de muestreo, o no sé si entiendo eso o no. Sí, le entiendo. No sé, es que a veces, no sé, lo tomo. Sí, también se puede hacer de esa manera. En la versión anterior uno pone, digamos, directo el tiempo
y no hay ningún problema. Acá en esta versión de repente a veces no lo toma de inmediato. Acá en escenario, fíjense, tenemos la respuesta, la salida. Esta vendría siendo en escenario output la salida de la planta, ¿cierto? Y este escenario 1 input es el controlador, lo que está entregando el controlador. Vamos a hacer una pequeña modificación donde dice edit escenario para ver cómo se comporta con carga, porque queremos ir viendo cómo trabaja esto con carga. A ver, ¿por qué? Porque si vamos por parte, por ejemplo, supongamos que estamos observando solamente este resultado. Y vemos acá un peak. ¿Cómo podemos bajar ese peak? Lo primero, ¿cierto?, es empezar a modificar, aumentar un poco el horizonte de predicción. Este es un parámetro que lo vamos a conversar la próxima clase un poco más, pero por ejemplo, si lo subo a 14, tenemos un leve cambio. Voy a subir a 18, por ejemplo. Voy a subir a 20. Ya, recién, fíjense, más o menos en 30, empezamos a observar acá una leve baja. A ver, voy a tal vez exagerar un poco, me voy a ir a 40. Ya, ahí bajamos bastante la curva. Hay que tener un compromiso también, no perder mucha velocidad de respuesta. Ya, por ahí seguimos mejorando la velocidad de respuesta. Ya, ahí se generó un pequeño pic. Supongamos que exportamos este bloque o esta primera configuración o diseño. Vamos a hacer acá una pequeña exportación. Bueno, lo dejamos con el mismo MPC1, el mismo nombre. Y veamos acá, en el esquema de Simulink, que nos da la planta ya en el esquema. Ya, tenemos este resultado. Si ustedes se fijan, la primera parte está bastante bien. O sea, si comparamos con el PID, digamos, hay una velocidad de respuesta bastante rápida, sí, y por otra parte sin oscilaciones. Pero en la carga, ¿cierto? Como que hay corrección, sí hay corrección, pero tarda bastante en efectuar esta corrección. Entonces, por eso es mejor, ¿cierto?, volver al toolbox y donde dice en la primera parte escenarios, el escenario es cómo se hace la simulación interna. Hacer un pequeño, aplicar carga, hacer una pequeña refinación. Lo primero que voy a hacer es no aplicar el escalón con un tiempo de desfase de 1 segundo, sino que lo voy a aplicar en el momento de energizar, o sea, en tiempo t igual 0. Es un pequeño detalle, pero me gusta trabajarlo en 0. Y vamos a aplicar una carga, ya una carga de prueba a los 6 segundos igual, y con un tamaño, ¿cierto?, que no sea superior al 10% del valor deseado, en este caso menos 0.1. Estamos trabajando con valor unitario, el 10% de uno es 0.1. ¿sí? Y veamos ahora cuál es el resultado. Y acá tenemos el resultado, ¿cierto?, de la simulación interna. Entonces ahora vemos con más claridad lo que estaría saliendo en el sistema, digamos, en Simulink, cuando lo ejecutemos. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a volver al horizonte original, donde estaban los 10 segundos, y fíjense que esta parte de acá de la regulación o recuperación de carga prácticamente no tiene incidencia con el cambio del horizonte de predicción. Voy a subirlo un poco, ¿cierto? Lo teníamos con algo de 30, 34. Ahora,
Este otro parámetro, el horizonte de control, no es mucho lo que cambia, ¿sí? Efectivamente hay un cambio, pero en realidad muchas veces retarda un poco genera algunos cambios también en la regulación de carga, ¿sí? Fíjense que ahí empezó a crecer el pic nuevamente. Esto no es que haya una relación lineal, ya que uno empieza a subir y empieza a suavizarse más la curva, no. Esto no es una relación absolutamente lineal. Esto que estaba acá, lo voy a dejar, ¿cierto?, en el valor que estaba, que era el valor de 2. Y acá voy a subir lentamente un poco más. Ahí queda una cierta curva, pero no la voy a bajar más. Sino que ahora voy a ir a explorar, ¿cierto?, los desempeños que hay acá en estos sliders, que se llama, ¿cierto?, el primero desempeño en lazo cerrado, que es en otras palabras, definir la resolución numérica de tal manera que sea más agresiva o más robusta, igual o similar a lo que está acá abajo. Esto es una estimación de estado que se hace más rápido o más lento en términos, digamos, de que vaya actualizando más rápida en cada iteración los estados, digamos, de la resolución numérica. En otras palabras, para decirlo en términos bien sencillos, el slider de arriba ayuda al régimen transitorio, ¿cierto? Y el slider de abajo ayuda, digamos, a la regulación. Ajá. Esto está más asociado a las oscilaciones y está la regulación, digamos, o rapidez del estado estacionario. Por ejemplo, si aumento, ¿cierto? Fíjense que es más rápida la corrección del estado estacionario. Se hace mucho más rápido. Ahora, el desempeño no necesariamente tiene que estar al máximo. El desempeño, digamos, de la resolución agresiva o robusta, porque al aumentar, ¿cierto?, se curvó, ¿cierto?, eso es lo que estaba buscando, pero en algunos casos, dependiendo de la planta, si no aumenta, aparecen pic por acá arriba. Y no necesariamente tiene que estar siempre en resolución agresiva. Ajá, eso va a depender de la planta. Entonces acá simplemente voy a suavizar un poquito ese codo, pero no tanto. Ya está como milimétricamente ahí suavizado. Vamos a hacer una exportación para ver en qué, cómo nos va a dar, digamos, la curva de la planta, digamos, en el Simulink directamente. Y vamos ahora a ejecutar. Y acá tenemos la respuesta entonces del sistema realimentado con control predictivo. Y por otra parte, acá tenemos la respuesta, ¿cierto?, sintonizada o autosintonizada del controlador PID, ¿sí? A ver, voy a tratar de dejarlo del mismo porte. Si ustedes se dan cuenta, hay diferencias, sí hay diferencias. La respuesta del PID es buena, de ninguna manera podemos decir que es una respuesta de baja calidad, pero si comparamos con la respuesta que tenemos acá, ¿cierto?, a la derecha, con el controlador predictivo, podemos darnos cuenta que hay un mayor control, digamos, de las oscilaciones transitorias, ¿cierto? Y también podríamos decir que hay una recuperación de carga, ¿sí?, que es más rápida, ¿sí?, que en el caso anterior, que en el caso, digamos, del PID. También, por ejemplo, podríamos hacer algunas comparaciones con respecto a tiempos, ¿sí? Acá, no sé, por decir algo, por ahí podríamos decir que ya alcanzó el estado estacionario, el controlador PID, ¿cierto?, a los 2,55 segundos. Y en el caso del controlador
Bueno, aquí tendríamos que hacer un zoom en realidad para tener más claridad. En el caso del predictivo, nos quedaría, ¿cierto? Si miramos acá, alrededor de 0,4 segundos más o menos. A los 0,4 segundos ya podríamos decir, ¿cierto?, que se alcanza el estado estacionario. Podría ser por ahí, con toda seguridad. Eso es 0,39 segundos y acá tenemos 2,55 segundos. O sea, hay diferencias, ¿cierto?, bastante notorias. Con respecto a la regulación o a la recuperación de carga, veamos si podemos visualizarlo un poquito más claro acá. La carga, ¿cierto?, la aplicamos justo acá a los 6 segundos, más o menos. Y ahí tenemos una oscilación, etcétera, y más o menos podría ser por ahí, ¿cierto? Ya tenemos un estado estacionario ya bastante estable. Y en el caso del predictivo, vamos a hacer un zoom acá, y vamos a ver poner regla aquí. Lo mismo, la carga la aplicamos a los 6 segundos, ¿cierto? Y ahí hay todavía algo de estado de transitorio, pero bien bajo, ¿sí? O sea, si uno es como bien negativo, ¿cierto? Podría decir, ahí está el estado estacionario, se logra el estado estacionario ahí, ¿cierto? Que serían 6, acá abajo, si miramos acá abajo, 6,7 segundos, si le restamos este 6, nos da el delta que está abajo de 757 milisegundos. Y acá tenemos, ¿cierto?, 1000 o 1,3, 1,38 o 1384 milisegundos. O sea, de todas maneras, siendo pesimista con el controlador predictivo, es más rápido. Ahora, si uno es más optimista y dice, consideramos que aquí ya se recuperó la carga, ¿cierto? Es menos tiempo. Es 284 y fracción milisegundos versus 1384 milisegundos, ¿sí? Ya. Pero, ¿dónde está el pero? Que nosotros estamos haciendo acá una primera evaluación, ¿cierto?, de manera idealizada, ¿sí? Que no está mal, ¿cierto?, como una primera etapa, pero tenemos que ya ir preparando, ¿cierto?, una mejora en el análisis, porque primero les voy a decir que es necesario observar lo siguiente. O sea, a simple vista, ¿cierto?, tenemos esa respuesta del PID y esta del MPC, que vemos que hay diferencias, eso está claro. Pero veamos ahora, ¿cierto?, qué pasa si vemos cuál es la salida que entrega cada controlador. Control C, control V. Voy a conectarme a la salida del controlador. Vamos a dejar acá una entrada. Y quiero que veamos qué lo que hay en el PID como salida. Vamos a ejecutar. Hacemos una autoescala, ¿cierto? Y si nos fijamos, ¿cierto?, el PID nos está dando acá un pic, ¿cierto?, de voltajes. Asumamos, ¿cierto?, que nosotros vamos a trabajar todos los controladores en términos de voltaje, ¿sí? Vamos a pensar siempre en un estándar industrial de 4 a 20 mA o 0 a 10 volt, por un tema de simplicidad para trabajar la parte lineal.
vamos a pensar, ¿cierto?, en un estándar de 0 a 10 volt, en donde en la realidad es así. Un controlador, ¿cierto? Cada vez que... Uy, me disculpan por favor, denme un segundo, voy a responder acá una llamada importante, después les comento, denme un segundo. Ya, disculpen, estoy de vuelta que me estaban llamando hace rato por un tema de una coordinación de un examen. Eh, ya, señora, entonces vuelvo acá a pantalla compartida. Y lo que le estaba diciendo es lo siguiente, que en un ámbito real, ¿cierto? En un proceso real, vamos a estar siempre, en este curso vamos a estar, ¿cierto? Con la mirada puesta en procesos que son reales y la idea es que nos acerquemos un poquitito, ¿cierto? A esas características de realidad en la medida que sea posible. Aquí voy, que ningún controlador que ustedes digamos, programen o diseñen, etcétera, real, les va a entregar, ¿cierto?, un voltaje que sea de 230 volts o 225 volts. No es común, digamos, no es normal. Si ustedes programan un PLC y la salida analógica, ¿cierto?, es de 4 o 20 miliamperes de 0 a 10 volts, nunca le va a dar más allá de 10 volts. Entonces ¿qué está pasando acá? ¿Esto está mal? No, no está mal, solamente que es una simulación idealizada. Por lo tanto, lo primero que vamos a empezar a trabajar, ¿cierto?, es a poner restricciones, ¿cierto?, y acercar más a la realidad estas simulaciones, porque efectivamente este es un voltaje que no lo podemos permitir, o sea, no es, quemaríamos algún actuador, ¿cierto? Y el controlador no lo podría dar, así que esto no está bien. Por lo demás, ¿cierto? Si nos fijamos acá, tenemos un peak mucho menor, pero si hacemos un zoom, este peak, ¿cierto?, llega a casi 25 volts, lo que tampoco está bien. ¿Por qué? Porque el máximo, ¿cierto?, en el estándar industrial es 10 volts, o sea, estaríamos acá entregando más del doble de lo que pudiese entregar correctamente un controlador. Y por otra parte, fíjense, tenemos acá una condición, esto no es ruido, es una condición, digamos, de conmutación interna del controlador. Pero bueno, esto es un tema ya como más particular, pero lo que es claro es que esto, ¿cierto?, es algo que está fuera de la realidad de un sistema real. Valga la redundancia, hagamos lo mismo con el predictivo, control C, control V, ¿sí? Y observemos la salida del predictivo. Vamos a ejecutar. Vamos a hacer un zoom y fíjense que tenemos lo siguiente. Bueno, acá nos acercamos más a la realidad, pero aún así estamos sobre los 10 volts, estamos casi en 12. Y por otra parte tenemos acá una porción negativa, que es de menos 2, ¿sí? Que en controladores reales se puede dar, sí, se puede dar en el caso que uno programe una salida analógica para el entorno, digamos, de menos 10 a 10 o menos 5 a 5, sí se puede dar en algunos casos, aunque los estándares, ¿cierto?, más comunes son de 0 a 10 volts, de 0 a 10 o 420 miliamperes. Por lo tanto, también eso tenemos que atenderlo, porque también hay algo que tenemos que mejorar. Entonces, primer razonamiento o primera etapa, digamos, es que ya hemos
que ya hemos avanzado es una primera simulación en donde comparamos, ¿cierto? Vemos diferencias, pero ahora tenemos que acercarnos más a la realidad. Entonces, vamos a hacer esto para terminar. Y, a ver, primero voy a guardar esto para después... Profesor, disculpe. sí, Es que estaba revisando, le estaba haciendo zoom a la salida del MPC y aparece como de manera como cuadrada. Eso es porque, ¿por qué es? ¿Es como porque está trabajando en discreto en algún momento? ¿Se hizo alguna discretización internamente? O, a ver, perdón, no le escuché muy bien. ¿Usted se refiere al controlador predictivo? sí, a la salida del MPC, al hacer zoom en algunos sectores, nota como saltos como cuadrados. No es Ya, como continua. sí, efectivamente, el controlador predictivo es discreto y nosotros lo definimos con 0,01 segundos de paso de cada muestra, entonces efectivamente es discreto, sí, sí, funciona de esa manera porque es iterativo. Ujú. Ah, entiendo, gracias. Sí, no es que esté mal, digamos, es así efectivamente. Ahora uno, si quiere, le puede dar 0,0000, etcétera, pero va a depender de la planta, porque si la planta no reacciona más rápido, sería como sobrecargar, digamos, el controlador, generar un objeto matemático más pesado. Ok, a ver, estoy salvando esto, pero parece que me cambié de carpeta. Denme un segundo, por favor. Ahí está, eso, quiero dejarlo acá en esta carpeta. Sim 1. Ya, ahí sí. Y por otra parte, para que después comparemos, voy a salvar este primer MPC. Lo voy a poner acá. MPC1. Ahí está. Ya. Entonces, señores, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a insertar, ¿sí?, desde la biblioteca los siguientes elementos. Vamos a buscar acá saturación, ¿sí? Voy a arrastrar este elemento de saturación. Voy a configurarlo, ¿cierto? De -10, perdón, de 0, vamos a trabajar en el estándar de 0 a 10 volts, 0 a 10, y vamos a insertarlos acá a la salida de los controladores para asegurarnos, ¿cierto?, de que trabajen en ese estándar. Ya, lo mismo con el predictivo, ¿sí? Vamos a insertarle acá un saturador, control C, control V, ya. Y vamos a ejecutar ahora el PID, ¿sí? Vamos a ver ahora el predictivo y fíjense. El PID más o menos se mantuvo, ¿cierto? Salvo que creció acá el pic el sobrepaso, digamos, sobre el valor deseado, pero en el MPC se notó más porque en realidad, si bien no tenía un pic muy alto, tenía una parte negativa, que esa parte negativa el predictivo la estaba usando para controlar la oscilación de partida, entonces acá se nota más, ¿sí? En el transitorio, digamos, de la carga, prácticamente quedó igual, porque ahí no había, digamos, mayor sobrepaso fuera, digamos, de los 0 a 10. Entonces, ¿qué se puede hacer? O sea, obviamente hay que hacer una resintonización, ¿cierto? Porque ahora tenemos un esquema diferente. Y este esquema diferente, ¿cierto?, requiere una nueva sintonización. Entonces, vamos a hacer lo mismo, con esto vamos a terminar. Para el PID y el MPC, primero vamos a ir al PID, ¿cierto? Y le vamos a decir que ahora hay restricciones. Esto se hace donde está el botón de
saturación, aquí dice output saturation, ¿cierto? Y ponemos, ¿cierto?, limitar la salida. Vamos a poner el mínimo en 0 y el máximo en 10. ¿Qué significa eso? Que ahora el controlador PID va a sintonizar, ¿cierto?, sabiendo que tiene que manejarse con una salida entre 0 y 10. Entonces vamos a generar, ¿cierto?, el tuning, ¿cierto? Y, a ver, nos vamos a asegurar, ¿sí?, de la siguiente manera. Cerré y voy a abrir de nuevo, ¿cierto?, apretando este botón para que haga una lectura actual, ¿cierto?, con estas restricciones y genere la curva correspondiente. Ya, eso es lo que nos da el controlador, ¿sí? Vamos a actualizar el bloque del PID, ¿cierto? Fíjense que no hubo, digamos, un cambio significativo, ¿sí? Y aquí ya está la respuesta del PID sintonizado con las restricciones. O sea, el PID sabe que no tiene que funcionar con valores más allá de los 0 a 10. Y nos da esa respuesta, ¿sí? Si vemos acá la curva, ¿cierto? Ahora efectivamente está entre 0 y 10, ¿cierto? Y si nos ubicamos acá adelante, porque pudiese parecer que es la curva recortada, y ejecutamos, debería darnos el resultado, ¿cierto?, similar. Y ahí está. Ya, nos vamos a ir ahora al MPC, ¿sí? Y para el MPC vamos a hacer lo siguiente. Como ahora cambiamos las condiciones, digamos, de salida, podemos hacer las correcciones internas, pero recomendación, vamos a borrar, ¿cierto? Vamos a cerrar el toolbox anterior y vamos a generar el diseño nuevamente. Esto es rápido, así que no es que se pierda, digamos, gran tiempo. Ahí ya está en los 0,0, etcétera, 0,01 segundos. Y ejecutamos, ¿cierto?, para que extraiga la planta con las características ahora, ¿cierto?, de estas restricciones, en fin. Nos vamos de inmediato a escenarios. Escenario 1. Step time en 0, para partir en 0, ¿cierto? Vamos a poner una carga de prueba, en este caso 6 segundos. Y acá con una carga de 0.1, ¿sí? Ya, y ahí esto es lo que tenemos. Si ahora se fijan, ¿cierto? Todavía tenemos acá parte negativa, parte positiva, porque en realidad las restricciones las tenemos acá afuera. Pero para el controlador, digamos, MPC, vamos a hacer lo siguiente. En sintonía, vamos a irnos ahora a restricciones, donde dice constraints, y vamos a poner acá arriba donde dice mínimo, ¿cierto? Menos infinito, vamos a poner 0, y donde dice máximo, vamos a poner 10. ¿Sí? Estos son los valores, ¿cierto? Son las restricciones que le ponemos al controlador para que se resuelva sabiendo, digamos, que tiene este rango, digamos, de acción. Estos parámetros son velocidades, digamos, de cambio, etcétera, que por el momento lo vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer un OK, ¿cierto? Y si nos fijamos, ahora efectivamente el controlador funciona de 0 a 10, o sea que ahora estaría OK. Pero el tema es que ahora tenemos un peak mucho más grande, entonces nos vamos a ir, ¿cierto?, a hacer la corrección del horizonte de predicción para bajar estas oscilaciones. Ahí vamos en 40. Ahí ya nos pasamos un poco, así que voy a poner acá un 46. 48.
Ya, veamos si lo bajo ahora un poco desde la resolución agresiva. Ya, por ahí podría ser. Y ahora nos queda la corrección, ¿cierto?, del estado estacionario de la carga. Y vamos a hacer una exportación con este esquema. Pero quiero cambiar acá, voy a cambiar el nombre. Este ahora va a ser MPC 2, le voy a poner MPC 2. Y ahora, le puse exportar y simular. Ya, ahí nos va a dar, ¿cierto?, el MPC 2 y vemos ahora el resultado porque ya ejecutó, ¿cierto? Y acá tenemos lo que entrega el MPC y acá el PID. Y los tenemos, ¿cierto?, bajo las mismas condiciones porque le aplicamos las restricciones de 0 a 10 volt para los dos casos y todavía se sigue viendo, ¿cierto?, al menos en una primera instancia, con un mejor desempeño acá el controlador, digamos, MPC, como ustedes pueden ver. Y obviamente vamos a asegurarnos, digamos, que esté entre 0 y 10. Acá está la respuesta, ¿cierto?, entre 0 y 10, pero eso es lo que está a la salida del saturador. Veamos, a la entrada debiera estar también en ese rango. Vamos a ejecutar. Perdón, todavía está ejecutando. Ya, ahí sí. Y efectivamente está entre 0 y 10. Entonces, ¿cuál es la moraleja? O sea, hasta el momento que nos vamos acercando, ¿cierto?, un poco más a la realidad. Dimos un primer paso ahora poniendo estas restricciones de 0 a 10. Luego vamos a definir actuador, sensor, los retardos, etcétera, todo. Pero al menos en esta primera etapa seguimos viendo, ¿cierto?, que hay un desempeño, al menos en términos de un transitorio con menos oscilaciones, ¿cierto?, que es mejor por parte del MPC, y también una corrección de carga, ¿cierto?, más rápida, con menos oscilaciones, de parte del controlador MPC. Entonces, claro que se sigue viendo esto como bien idealizado. Cada vez que vean curvas así, no cuestionen un poco en el buen sentido de la palabra. No hay que ser como muy crédulos, porque cuando se ven curvas muy fabulosas, como que hay que empezar a sospechar. O sea, no, esto es demasiado, está demasiado bien, así que algo debe haber que no está, que está muy idealizado, que no es cercano a la realidad, y hay que empezar ahí a indagar. Bueno, ya dimos el primer paso, que son las restricciones, ¿sí? La próxima clase vamos a incorporar ya elementos de actuación, ¿sí? Vamos a incorporar sensor con las características de constantes de tiempos de los sensores y de tiempos muertos. Y nos vamos a ir acercando más a un proceso, digamos, más real. Bien, señores, yo creo que está bien por el día de hoy. La próxima clase vamos a seguir trabajando entonces con el controlador predictivo. Vamos a calcular unos índices también, pero lo importante es que les haya llamado la atención el ver un algoritmo diferente, digamos, y ver cómo está funcionando. Pero insisto, las curvas que son como muy bonitas, muy suaves, etcétera, hay que sospechar. O sea, de hecho, cuando a mí me muestran alguna respuesta, me dicen, no, si ya tengo el controlador, lo ajusté, está perfecto, en fin, y me muestran unas curvas fabulosas. Yo lo primero que hago, a ver, muéstrame primero la salida del controlador. Si me da unos pics gigantescos por allá arriba, yo le digo, no, esto ya no corresponde, porque no son valores irrisorios, digamos, no es lo que se espera. ¿Qué valor tiene el actuador cuando hay definido un actuador? El actuador está generando un torque infinito, no, eso tampoco. Pero es que si consideramos todo, la curva sale fea, sale así. Bueno, es que eso es lo real.
en los procesos reales nosotros no encontramos curvas perfectas, ¿no? Las curvas reales tienen una fluctuación, el ruido, etcétera, cargas no homogéneas, y eso es lo que encontramos, digamos, en la práctica. Entonces, obviamente, tenemos que acercarnos para allá. Bien, señores, ¿preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran plantear? Don Daniel, cuénteme. Profesor, una consulta, pero ¿Sí? es con respecto a la U virtual. ¿Ya nos encontramos matriculados o...? Sí, están. Yo revisé, están. Y quienes no tengan acceso me avisen, por favor. Me parece que don Daniel, usted no está, ahora que lo recuerdo, porque usted es parte de otro programa, pero lo voy a ingresar ahora mismo, apenas terminemos, acá a Campus Virtual. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bien, estoy viendo si hay acá alguna pregunta, me parece. Don Gonzalo, cuénteme. Profe, a mí de momento no me sale el laboratorio en el LOA, pero quiero consultarle cuándo cree que comienza la actividad del laboratorio. Este viernes, qué bueno que me consultó, porque nos reunimos ya con el profesor Harold Potter la semana pasada y los va a citar este viernes. Este viernes van a tener la primera reunión a las 14:30, así que estén atentos porque les voy a enviar un correo. Si no le envía el correo, hoy día en la tarde yo voy a hablar con él, tal vez se lo envíe yo con el link, pero él ya está en conocimiento para reunirse con ustedes este próximo viernes a las 14:30. Perfecto, muchas gracias. Ok, don Alexander. Profe, disculpe, ¿usted envió la invitación hoy por mail? Es que a mí por lo menos no me llegó. Entonces no sé si no estaré en la lista. La invitación para el campus virtual o para acá, para el link del No, curso? para Zoom. Para Zoom. Para Zoom. Sí, la envié, yo la tomé, digamos, de la plataforma LOA, tomé, digamos, el listado y lo envié. Ahora, sé de 2 estudiantes, 2 o 3 que me escribieron, que me indicaron que los habían inscrito posteriormente, entonces les reenvié el correo a ellos con el link, que es el mismo link válido para todos. Pero si Ok. usted se inscribió después, para que me acuerde, envíeme un correo solicitándome el link, entonces yo le reenvío el correo para que lo tenga. A ver, tenga el link ahí. Ya. Muchas gracias. Ok, de nada. Perfecto. Bien, señores, entonces quedamos hasta acá. Recuérdenme, quienes no tengan el acceso a la plataforma Campus o el link como conectaba acá el compañero, envíenme un correo para yo reenviarles el link, digamos, que le envía al curso. A su vez también, si no están con acceso, para darle el acceso a matricularlos ahí en Campus Virtual. Bien, señores, que tengan buena semana. Nos vemos el próximo lunes y el viernes, recuerden, tienen la primera reunión con el profesor Harold Potter. Ahí va a haber vamos a enviar el contacto correspondiente. Hasta pronto. Profesor, Gracias, muchas gracias. profesor. Todo Buena bien. semana. Chao, profe, gracias. Chao, chao, que les vaya Gracias. bien. Hasta pronto. Igualmente, Chao, chao, chao. profe. Chao, chao.